El cardenal Dossou, con el corazón todavía resonante por las palabras que acababa de pronunciar, se alejó lentamente del podio, casi como si quisiera retener cada momento de la carga espiritual que había desatado en esos momentos. La sala, aún vibrante con el eco de sus enseñanzas, comenzaba a vaciarse, pero entre las sombras y las luces parpadeantes de las velas, el fervor de los presentes no se apagó, sino que se transformó en un latido secreto, una promesa silenciosa de renovación. Justo afuera del auditorio, un viento fresco de la tarde soplaba por los antiguos pasillos del Instituto Napa, trayendo consigo el olor de tierra mojada y flores que florecían de noche. Los fieles se dispersaron por las aceras, algunos en pequeños grupos animados por discursos apasionados, otros solos, perdidos en sus pensamientos. En un rincón apartado, un anciano sacerdote, Don Matao, estaba sentado en un banco de madera desgastado por el tiempo. Con la mirada fija en el cielo, recordó las palabras del cardenal, como si cada sílaba hubiera despertado en él recuerdos de una juventud en la que la fe era un fuego inextinguible. El verdadero camino, murmuró para sí mismo, está hecho de pruebas, pero también de milagros diarios. En ese momento, el silencio de la noche fue interrumpido por el paso decidido de una joven, Martina, que se acercó al compaso incierto pero decidido. Don Mateo, dijo con voz temblorosa pero decidida, ¿cómo podemos, en un mundo que parece haber olvidado lo sagrado, lograr que la luz de la fe no se apague nunca? El sacerdote, sonriendo con una dulzura que sabía verdades antiguas, respondió, Martina, cada acto de fe es una semilla plantada en el infinito. Incluso en los momentos más oscuros, un pequeño gesto, una oración susurrada, es suficiente para desencadenar un renacimiento. La Iglesia no vive solo en las paredes, sino en cada corazón sincero que se atreve a creer. El rostro de Martina se iluminó con una nueva luz, como si aquellas palabras hubieran disipado una sombra interior. Empecemos por nosotros mismos. Contemos nuestra historia, mostremos al mundo que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que transforma vidas. Mientras tanto, tras las puertas de un pequeño café adyacente al instituto, un grupo de jóvenes se había reunido para comentar en privado lo ocurrido. Entre ellos estaba Luca, un chico de aire rebelde pero ojos llenos de esperanza, que había asistido al discurso y sentía en el fondo que algo tenía que cambiar. Muchachos, no podemos quedarnos sentados esperando que alguien más nos diga cómo vivir nuestra fe, exclamó, calentando la conversación. Debemos actuar, participar activamente. ¿Qué tal si organizamos pequeños encuentros, donde podamos compartir experiencias, redescubrir tradiciones olvidadas? Imaginemos un festival de oración, una recreación de las antiguas celebraciones que unían a nuestras comunidades. La idea tuvo éxito rápidamente. Aquella noche, entre miradas satisfechas y manos temblorosas, nació un pacto no escrito, llevar la luz del cristianismo más allá de los muros de las iglesias vacías, llegando a las plazas, las escuelas y los hogares. Luca y sus amigos decidieron reunirse periódicamente, no para un simple ritual, sino para crear un movimiento de renovación espiritual, enraizado en la vida cotidiana y la autenticidad. A medida que la noche avanzaba, el cardenal Dossou, envuelto en un manto oscuro, caminaba lentamente por los pasillos del convento, pensando en cada palabra que había pronunciado. Cada paso resonaba como un eco antiguo, trayendo recuerdos de tiempos pasados, de mártires y santos que habían allanado el camino con sacrificio y amor. En una pequeña capilla lateral, decidió detenerse un momento de meditación. Frente a un modesto altar, iluminado solo por la tenue luz de una vela, se arrodilló el cardenal. Señor, susurró, dame la fuerza para guiar a estas almas perdidas. Que mi voz no sea solo un llamado, sino un instrumento de verdad y compasión. En ese momento, entre las paredes silenciosas de la capilla, casi parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Un ligero temblor recorrió el aire y Dossou percibió, no sin cierta emoción, que cada oración sincera tenía el poder de reescribir el destino. En los días siguientes, el movimiento de renovación se extendió como una ola suave, pero inexorable. Las comunidades locales, inspiradas por la energía y la determinación de los jóvenes, comenzaron a reorganizarse. Pequeños grupos de estudio bíblico formados en las salas de estar de las familias, donde jóvenes y mayores se reunían para discutir las escrituras, compartir historias de vida y redescubrir esa dimensión espiritual que parecía haberse desvanecido con el paso de los años. Un ejemplo tangible de este despertar fue el de la parroquia de San Lorenzo, antaño corazón palpitante de fe, hoy casi olvidada. El párroco, don Roberto, un hombre de mediana edad y sonrisa amable,
decidió implementar algunas iniciativas para devolver la vitalidad a su comunidad. Organizaba veladas de oración al aire libre, en los jardines de flores de la iglesia, donde la naturaleza se hacía cómplice del redescubrimiento de lo divino. Invitó a artistas locales a realizar espectáculos que contaran la historia de la fe, mezclando antiguos cantos gregorianos con sonidos modernos, creando así un puente entre el pasado y el presente. Muchachos, la fe es como un río, explicaba don Roberto durante uno de estos encuentros, que fluye indetenible y purifica todo lo que toca. Aunque cambie el mundo que nos rodea, su corriente permanece inmutable, capaz de guiarnos hacia nuevas esperanzas. Entre los participantes destacó Elisa, una joven madre de mirada decidida y voz llena de emoción. Criada en una familia profundamente devota, conoció la amargura de la pérdida y la fuerza de la resiliencia. En una entrevista espontánea con los presentes, afirmó: "No es fácil transmitir la fe a los hijos en una época en la que todo parece tender hacia el materialismo. Pero si logramos mostrar a nuestros pequeños que la espiritualidad es también un modo de vivir, de amar, entonces podrán reconocer la belleza en cada gesto cotidiano". Sus palabras, sinceras y llenas de humanidad, encontraron eco en el corazón de muchos, convirtiéndose en símbolo de esa fe renovada en un futuro mejor. Mientras tanto, el cardenal Dossou continuó su viaje, recorriendo ciudades y pueblos para difundir el mensaje de esperanza y renacimiento. Cada etapa de su camino estuvo marcada por encuentros intensos, donde a menudo chocó con la realidad de una fe que parecía vacilar. En un pequeño pueblo del sur, por ejemplo, fue recibido en un antiguo ayuntamiento, transformado para la ocasión en un lugar de oración. Allí, entre rostros marcados por el cansancio y esperanzas nunca del todo extinguidas, el cardenal contaba historias de santos olvidados y de milagros cotidianos, historias que tenían el poder de devolver la luz a la vida incluso en los corazones más oscuros. No olvidéis, insistió con vehemencia, que incluso el más pequeño gesto de bondad puede ser una semilla que florezca y se transforme en un milagro. La fe vive en cada gesto de amor, en cada sonrisa regalada sin esperar nada a cambio. Su presencia era magnética, capaz de unir a personas de todas las edades, procedencias y procedencias. De esas experiencias nacieron iniciativas innovadoras, grupos de voluntarios que se comprometieron a cuidar a los más necesitados, talleres de diálogo interreligioso que buscaban romper las barreras de los prejuicios e incluso proyectos culturales que buscaban redescubrir tradiciones antiguas, reinterpretándolas de forma contemporánea. Y así, mientras el cardenal se preparaba para un nuevo viaje, un nuevo desafío, su figura quedó impresa en la memoria de quienes tuvieron la suerte de escucharlo. Sus palabras, aunque duras en su denuncia, habían sido un bálsamo para las almas afligidas, una chispa capaz de reavivar el fuego de la esperanza. En ese clima de renacimiento, el mensaje se difundió mucho más allá de los muros de los templos. Se hablaba de una iglesia que no era solo una institución, sino una comunidad de corazones, una red de vínculos humanos fuertes y auténticos. Y mientras las calles cobraban vida con nuevas historias, pequeños milagros cotidianos y gestos de solidaridad, la lección del cardenal quedó impresa como una advertencia y una invitación: vivir la fe no como una mera formalidad, sino como un camino cotidiano, hecho de valentía, de pasión y de amor al prójimo. A medida que pasaban los días, aquellas voces se fusionaban en un solo coro, capaz de desafiar la corriente del mundo moderno y afirmar, con fuerza y determinación, que la luz divina nunca se apagaría. Así, entre reuniones informales, abrazos sinceros y miradas llenas de agradecimiento, la comunidad se encontró a sí misma, renovando el antiguo pacto con lo divino. Y en cada rincón, desde la sala más modesta hasta las grandes plazas, se podía sentir que, a pesar de los desafíos y tentaciones de la modernidad, la fe estaba destinada a renacer, transformando el dolor en esperanza y la soledad en abrazo fraterno. Esta nueva era, hecha de pequeños pero intensos gestos cotidianos, fue la respuesta a ese llamado a la acción lanzado por un cardenal que, con su presencia y su carisma, había sido capaz de hacer vibrar las cuerdas más profundas del alma humana. Y cuando la luz de la mañana comenzó a pintar el cielo de tonos dorados, cada corazón supo, íntima e inequívocamente, que el renacimiento de la fe apenas comenzaba, listo para iluminar el camino de aquellos que tuvieran el coraje de creer y amar sin reservas.